been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy creo que vamos a tener un programa razonablemente tranquilo, porque no hay una crisis de gobierno razonable muy a la vista. Dígase, naturalmente, con sentido del humor, después de los incidentes en el Ministerio de Cultura. De lo cual, naturalmente, nos congratulamos, yo muy en particular, especialmente. Pero, sin embargo, sí vamos a hablar del gobierno. Bueno, es muy probable que algunos, bastantes o muchos de nuestros espectadores recuerden aquella parodia magnífica, genial, de Tipicol, con esto de hablar del gobierno. Hablaremos del gobierno. Pues nosotros, un poco en el filo acaso surrealista de Tipicol, vamos a hablar hoy del gobierno. Naturalmente del nuevo gobierno y particularmente de algo que yo creo que interesa a todos de una manera especialmente particular. La economía. La economía y la fiscalidad, que van de la mano, una y otra, y naturalmente los conceptos que alrededor de esto, como burbujas, como pompas de jabón, brujulean en un sentido u otro. Las pensiones, la reforma laboral, en fin, toda esa suerte de cosas, los tipos impositivos, unos u otros. Bien, y para hablar de todo esto, me acompaña hoy, como es costumbre mejor, además recién llegado de Alemania, la cuna de la filosofía moderna, Emilio Saldaña. Buenas noches, Emilio. Guten Nacht. Muy bien, estupendo, estupendo. Está muy clara la influencia todavía presencial del alemán en la psicología de Emilio. Y es nuestro invitado, ya lo preanuncié la semana pasada, un economista de prestigio, con amplia experiencia en el mundo empresarial, por el que yo particularmente siento un particular afecto, mucho más en la medida que lo voy reconociendo, y que desde el punto de vista, digamos, científico, porque la economía pasa por ser una ciencia, esto ya sería otro debate, ¿no? Pues él es economista, es formador también, y en todo caso una voz del todo autorizada, incluso para prever, como con bola de cristal, cómo pueda ser a partir de ahora la evolución de la política económica y fiscal del nuevo gobierno de España. Estoy hablando de Miguel García Corral, un ferrolano de Valdoviño que al tiempo pues tiene vinculación con la Sociedad Filarmónica Ferrolana y entidad prestigiosísima, por otra parte, histórica, y también con el club de prensa del que hablábamos entre él y yo hace apenas unos cuantos minutos, por razones ajenas a lo que nos está ocupando en este momento. Bien, bienvenido Miguel, buenas noches. Boas noites, ya que estamos en un programa tan políglota, pues boas noites. Y es normal que me reconozcas porque mi 1,90 y algo, si no se va reconociendo, señalaría problemas de visión, eso está claro. Eso acredita en fin, ese tono de buen humor y ¿cómo diría yo? La humanidad, dicha en un sentido no solo cuantitativo, no solo volumétrico. En efecto, de Miguel García. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en materia, Miguel. Bueno, el nuevo gobierno
nos vamos a ocupar, ya veremos cómo va evolucionando la conversación, pero en principio, naturalmente, yo creo que tendríamos que reparar, sin perjuicio de cómo después orientes tú la conversación, pero yo creo que tendríamos que reparar, tal vez en principio, en el reconocimiento de los titulares respectivos de las carteras vinculadas, o sea, la de Economía, por supuesto, la de Hacienda, por razones bien obvias, también la de Seguridad Social, Trabajo, Migraciones, que así se llama ahora, y Seguridad Social, en fin, y algunas otras, ¿no? Hablábamos hace un momento de Industria, Agricultura, que también, en el caso de la agricultura, pesca y alimentación, también nos concierne, la industria ni se diga, en fin. A ver, yo en principio me voy a referir a la de Economía, que parece, ¿verdad?, la locomotora de, ¿no? Y aquí tenemos a una, por otra parte, de origen coruñés, Nadia Calviño, una mujer de una competencia probada en lo suyo, probada y además de manera sobresaliente, con vinculación con Europa, con la Comunidad Europea, en puestos de gestión de altísimo nivel, y que yo hace un momento te decía, bueno, yo quiero que, en fin, que haga una gestión adecuada, por supuesto, buena para todos, y al tiempo, a ver si no breve, porque yo creo que es uno de los aciertos de este gobierno, otros ya veremos, tal vez no tanto, pero yo creo que en principio es uno de los aciertos de este gobierno. Esta mujer, que entre otras cosas tiene previsto luchar contra el fraude, bueno, como todos los gobiernos, ¿no? Pretende que los beneficios empresariales se graben donde se generan, que a mí eso me parece muy bien, a mí, en fin, ya veremos. Tiene prevista la revisión de las líneas de crédito del ICO, que es interesante, veremos en qué sentido. Bueno, y así algunas otras cosas que podamos o no tocar, o no tocar en este momento. Bien, ¿te parece bien la consideración de la ministra de Economía? Y a partir de ahí ya, ¿cómo te parece? Pues sí, bueno, hay que decir varias cosas en un primer momento, porque lo primero, lo de los 100 días de cortesía a los gobiernos ya hace tiempo que no se les da, ¿no? Y este gobierno ha llegado de una manera relativamente, bueno, de una manera inesperada, está claro, pero sí que es verdad que una vez que supimos la lista de ministros y de ministras, realmente se nota que había un estudio previo. Disculpa, de ministras y de ministros. No lo digo por la cortesía, lo digo por la cantidad. Por la cantidad. Y además que también por la cortesía. Y además empezamos por una ministra, y la vicepresidenta es ministra. Sí que es verdad que denota que que el presidente Pedro Sánchez sí que, pensando en ahora 2018, pensando en 2020, pensando en cuando fuese, sí que pensaba en el gobierno. Sí que tuvo muchas conversaciones y después por artículos periodísticos supimos que él había hablado con todas las personas que hoy son ministros y ministras y ministros, sí que había hablado ya previamente, no pilla de nuevas. La ministra Calviño, como tú decías, es un altísimo cargo, era un altísimo cargo en la Unión Europea, alto cargo al que llega, no referido a las cuotas, que muchas veces los países ponen cuotas en determinadas personas. Esta persona llega por su valía pura y dura, lo cual es muy de agradecer y fundamental, por supuesto, pero bueno, en otros casos, es decir, indudablemente para una serie de trabajos puede haber cientos de personas aptas y a lo mejor llega una persona porque alguien ha dicho, pongan ustedes, claro, para eso está el verbo adolecer. Sí, pero incluso hasta podría no hay personas que, oye, llegan señaladas por un dedo maravilloso y no adolecen. Bueno. Pero bueno, esta no llegó señalada por ningún dedo y desde luego no adolece. Cosas importantes que ganamos con esta ministra. En un primer momento, en el corto plazo, ganamos credibilidad hacia el exterior. Credibilidad, estamos hablando de la número 2 de máxima responsabilidad en los presupuestos de la Unión Europea, y la Unión Europea realmente vigila muchísimo que los países, dentro de unos márgenes, cumplan lo que tienen que cumplir en cuanto a déficit, en cuanto a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ganamos mucho en credibilidad
porque esta persona ha trabajado en esto los últimos años. Esto es importante. Tiene fama de ser una persona con la que se puede hablar, con la que se puede negociar. Técnicos de otros países que han tenido que ir a hablar con ella, de altos cargos de sus gobiernos respectivos, no hablan mal de ella, es decir, es una persona que transmite confianza. Y sí que es verdad que las primeras cosas que ha dicho, en principio, a mí personalmente me suenan bien, ¿no? Me suenan bien, por ejemplo, yo estoy convencido, y lo dije en su momento cuando empezó la crisis, una de las razones por las que la crisis se agravó es que el acceso a crédito por parte de las empresas se cerró completamente. Se cerró completamente. Yo tengo amigos de estudios, recuerdo uno especialmente, lo pongo esto muchas veces como ejemplo, una empresa coruñesa conocidísima, de varias generaciones, de las que ninguno, si dijese el nombre, tendríamos dudas de su solvencia. Un día tomando un café, allá por el 2010, una cosa así, me decía: mira, Miguel, que acabo de reunirme con el banco, tampoco vamos a decir la entidad financiera, y nos han dicho que nos cortan la línea de crédito, que no pueden asumir más créditos, pero que ya nos preavisan que dentro de 5 meses, porque las líneas de crédito suelen contratarse cada 6 meses, nos preavisan de que dentro de 5 meses, cuando finalice esta, no nos van a seguir dando una línea de crédito. Y los créditos sí que hubiesen sido una de las posibles soluciones. Y está muy bien que esta profesional, esta ministra, piense en ello, en fortalecer. ¿Qué significa los créditos SICO? Para que nos entiendan las personas que nos escuchan. Instituto de Crédito Oficial. Instituto de Crédito Oficial, que tiene muchos años de vida, pero lo que significaría sería que cuando sobre todo pensando en las empresas, cuando una empresa tiene un problema, que no tiene dinero para funcionar, no que esté perdiendo dinero, porque una cosa que es terrible es que la crisis se llevó por delante empresas que funcionaban bien, pero que tenían un problema de que no cobraban los trabajos que habían hecho, incluso con las administraciones públicas. Entonces, lo que significaría sería que una empresa en último recurso o en penúltimo recurso, si los bancos le cierran las puertas, esa empresa podría acudir al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, y tener una línea de crédito que le permitiese esos meses, ese año, seguir funcionando y no tener que cerrar y dejar en la calle a muchos venden muchísima publicidad, venden muchísimos aparatos pero tienen relativamente pocos trabajadores aquí, y además funcionan en el sentido de que la empresa española pide un crédito a la empresa matriz, y ese crédito hace que el pago de impuestos, es una maniobra con la legislación de hoy no ilegal, discutible, pero no ilegal, y con eso consigue que los beneficios de la matriz, de la empresa en España, no de la matriz, de la empresa en España, sean muy pequeños, y que todos los beneficios se vayan fuera. Entonces, esta es una de las cosas que la ministra quiere corregir, que si Apple vende, supongamos, 800 millones en España o 1.800 millones, que pague aquí. Que pague aquí. Bueno. Además, estamos y termino, realmente tenemos un nivel de recaudación, sobre todo un impuesto de sociedades, no tanto porque las empresas no paguen la mayoría de empresas no paguen lo que les corresponde, sino que hay distintas figuras como esta que hacen que al final la media de lo que recaudamos en impuesto de sociedades sea más baja de lo que debería de ser, sobre todo comparándonos con países de nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que la ministra pone bien el acento donde lo pone. Quería decir que realmente la consideración general de lo que nos acaba de explicar Miguel, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con el trasfondo de esa previsión por parte de Nadia Calviño, de la ministra de Economía. Yo creo que sí, es decir, a lo sumo decir que sería un fracaso que no lo hiciera bien, porque lo digo desde el punto de vista de que el reconocimiento de su solvencia como gestora es
está tan acreditada que yo creo que no va a fallar. Y desde luego, esa consideración sobre lo que apuntabas ahora al final, de que los beneficios empresariales graben, es decir, que se graben donde se generan, en este caso en España, yo creo que eso está fuera de toda discusión, salvo en la empresa, acaso en la empresa matriz. En la empresa matriz, pero por lo demás estamos totalmente de acuerdo. A ver, obviamente hablamos de empresas que gestionan todos sus movimientos para al final que los beneficios vayan a un sitio, que ellas puedan estar y que paguen pocos impuestos. Eso está claro. De hecho, en Estados Unidos, y máxime con la última reforma del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, el impuesto de sociedades, el que nosotros entenderíamos su impuesto de sociedades, ha bajado. Entonces las empresas que tienen su sede en Estados Unidos tienen más incentivos para seguir haciendo este tipo de movimientos. Bueno, bajó de acuerdo con la política que el mismo Trump había preconizado. Sí, no, él no. Claro, él, es decir, en este caso ha cumplido lo que había dicho antes, bajar el impuesto. Por supuesto. Y respecto a la disposición de crédito por parte de las empresas y su responsabilidad en el origen de la crisis de hace unos años, sin la menor duda, yo creo que esto es en fin, de una obviedad inequívoca. Eso provoca siempre una sangría social, al final, naturalmente, en fin, de unas dimensiones importantes. Claro. Bueno, voy a meterme, en el mejor sentido de la palabra, con Emilio. Tú, sobre lo de economía que estamos hablando ahora, pues naturalmente di lo que quieras, que tú ya sabes que aquí puedes decir casi lo que quieras, y lo del casi podemos borrarlo. Pero sin perjuicio de que puedas decir algo respecto a lo de la economía, en concreto lo de esta ministra y demás, pero yo quería llevarte a otro ministerio, a Hacienda, que es una forma también porque en Hacienda se manejan tipos impositivos, fiscalidad, y eso va a tener una relación directísima con la vida social y económica de cada día, con las personas físicas, con las consecuencias de lecturas económicas, y también incluso con una lectura, yo no sé si decir ética, o sea que, venga. Sí. No, yo, ya que tenemos un experto entre nosotros, tengo más que intervenciones, preguntas que hacer. Pues adelante, claro. La primera es la que se le ocurre, yo creo que a todo el mundo. ¿Es la carga impositiva en España la media de la Unión Europea? ¿Es más alta, es más baja? Porque tengo entendido que, por ejemplo, que los países del norte, ¿no? Yo que sé, Noruega, Dinamarca, tienen una impositiva mucho más alta que nosotros, pero no sé si eso es una idea correcta. ¿Y dónde está la media? ¿Y cuáles son los países más bajos? ¿Y cuál sería lo ideal? Bueno, pero lo ideal, eso depende de en qué se gaste el dinero, más que de cuánto se recaude, ¿eh? Aunque depende, bueno, claro, aquí ¿no ves cómo ya estamos con los presupuestos éticos? Es que el dinero es para algo. Claro. Y a mí me dirían, no, lo mejor es que el gobierno tenga la mayor cantidad de dinero posible y le saque al contribuyente, lo exprima lo más posible. Pues no. Dicho así, no, por supuesto. No. Pero aquí hay varias... Si no me dices en qué se va a gastar ese dinero... Claro, aquí hay varias partes, ¿no? Lo primero, sí, es verdad, los países, sobre todo del norte de Europa, tienen una presión impositiva muy superior a la media de Europa, y además... la tuvieron tradicionalmente, no sé si ahora, pero la tuvieron. Desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, desde que... Eso de llamado Estado social, ¿no? Sí, ¿no? También, a ver, todo se debe de acompasar a la estructura sociológica y, si me apuráis, incluso a la psicología de las personas, ¿no? Claro. No es la misma psicología, tú has estado en Alemania, acabas de llegar, no existe la misma psicología de los ciudadanos en Alemania que la que puede haber en otros países, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema, hay tres impuestos principales, ¿no? El IRPF, que hasta el 2 de julio todos estamos obligados a presentar nuestra declaración, recuerdo, 2 de julio, porque como este año termina en domingo, en fin de semana, nos vamos hasta el 2 de julio. Sirva la información técnica. Correcto, información de servicio, que se en efecto, me meto. Radio Nacional decía información de servicio. De servicio, sí. El IRPF, la declaración de la renta, vaya, el impuesto de sociedades, que tocamos hace un momento, y el IVA. Entonces, en España,
En España tenemos unos tipos impositivos, el IVA más o menos está en la media, hay países con el IVA más alto, países con el IVA más bajo. Sí es verdad que nosotros gravamos alto, con el tipo alto del IVA, cosas que en otros países no hacen. El denominado IVA cultural, que probablemente era otro tema que ibas a sacar, Julio, el IVA cultural, que ya el anterior gobierno bajó algunos conceptos y queda pendiente, pues el cine, probablemente sería el gran IVA cultural. Ya te lo está agradeciendo mi hija, que naturalmente es una cinéfila de pro, y que además, en fin, tiene muy en la cabeza lo del IVA del cine, ¿no? Porque además y otro IVA que ahora estamos escuchando, que es verdad que siempre se ha mirado mal y sorpresivamente mal, ¿no? que son los productos de higiene íntima femenina, que ha tenido históricamente un IVA de objeto normal, cuando no es algo elegible. Es decir, tenemos una estructura de IVA, de un IVA normal, un IVA reducido, un IVA súper reducido. Se entiende que el IVA súper reducido son cosas de primerísima necesidad, pan, leche, huevos, vamos a decir, ¿no? Ese tipo de alimentos, y que el normal pues son cosas que, oye, podemos o no podemos comprar, un televisor, lo que sea, ¿no? Un coche. Bien. Pero sí que es verdad que tenemos ese tipo reducido, que debería de, pues, cosas que uno no puede elegir, por ejemplo, los productos de higiene íntima femenina. De hecho, estuvimos hablando mi mujer y yo de esto el otro día, y así unas cuentas un poco por encima de lo que una mujer se puede gastar en esto, y estamos hablando de 3.000 a 5.000 euros de su vida. Claro, no es lo mismo pagar el 21% de 5.000 que el 10% de 5.000, no es lo mismo. La diferencia son 1.000 euros en la vida de una persona. Entonces esto es algo que se quiere tocar. Tenemos un impuesto sobre la renta progresivo, con la mayoría de países. El tope, el anterior gobierno lo bajó. Normalmente el tope llega hasta el 50%, nosotros estamos un poquito más bajo, pero el problema fundamental no es tanto eso. El problema fundamental es que tenemos más o menos, de cada 100 euros que se mueven en la economía española, depende de qué estudio cojas, entre 19 y 25 no van, no tributan, no pasan por donde tienen que pasar. Si nosotros tuviésemos un índice de fraude fiscal en el entorno de los países de nuestro entorno, ya no me voy al norte, ya me quedo en Francia, Portugal, ya no nos vamos a sitios raros, en ese momento no tendríamos ya déficit público. Entonces, parte de la responsabilidad está en la sociedad. Entonces, aplaudo también el hecho de poner énfasis en ir a por el fraude fiscal. Cosa que todos los gobiernos lo han ido haciendo, las técnicas, la informática. Bueno, yo creo que el último gobierno se ocupó bastante de eso. Ahí va. Todos los gobiernos, desde... Lo digo como una referencia en los últimos 15 años... histórica próxima, ¿no? Para la radio había hecho un estudio. En los últimos 15 años no parábamos de mejorar el dinero que la hacienda pública afloraba. Hasta hace 2 años que empezó a bajar. Y preocupaba un poco, los profesionales nos preocupábamos un poco de que el número de personas que se contrataban y el número de personas que tenía Hacienda para investigar ese tipo de cosas había bajado. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, la unidad especial que destapó el caso Nos, del señor Urdangarín, que acaba de entrar en la cárcel hace unos días, esa unidad, por ejemplo, se desmanteló, lo cual no tenía ninguna explicación, porque realmente había sido una unidad que había hecho un trabajo no solo con ese caso, sino con otros, ¿no? Entonces, que se ponga especial interés en esto y que la agencia tributaria incremente su plantilla, y esperemos que en las próximas convocatorias de oposiciones lo haga, sería fundamental para mantener este ritmo y en un plazo razonable alcanzar, pues hombre, un índice de fraude fiscal pues más bajo, ¿no? Porque sería una de las claves para la economía española. Bueno, yo estoy un poco preocupado, bueno, lo digo naturalmente con sentido del humor, porque
porque estamos hablando bien del gobierno. Es decir, es una cosa realmente, es decir, ¿verdad? Es que los juicios de valor dependen mucho de las expectativas. Claro. O sea, es como el agua caliente, la tibia y la fría. Así es, el agua así tibia es, así es. te parece caliente si vienes de la fría y piensas que va a estar fría también. Y vienes con el ramalazo pedagógico, claro. pero, en fin, con una clave metafórica. Vengo muy didáctico. ¿Verdad? Está claro, está claro. Muy alemán. Está muy alemán, muy alemán, muy alemán, muy alemán. Bueno, en cualquier caso, yo mismo fui el primero en patrocinar la bondad de este gobierno, pero claro, bueno, digo, hoy tendría que decir cosas bien contrarias si me ocupara de otros ministerios, pero no será el caso, no será el caso hoy. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer un breve paréntesis porque vamos a entrar ya sabes, en ese espacio de No tienes por qué saberlo, en el que hoy coincide que vamos... Porque yo soy de la familia. En efecto, en efecto. Está muy somos bien. imprevisibles, por mucho que seas de la familia. Me acojo. Nada. Bueno. Me acojo a la frase. Me acojo más todavía a la de Emilio. Me refiero a los programas de No tienes por qué saberlo, en los que recomendamos libros. Claro, no hay manera de saber qué nos ocurrirá. En efecto. Bueno, por ejemplo, nosotros pues, siempre nos sorprendemos mutuamente. ¿Con qué vendrá este hombre hoy? ¿No? Justo. Bueno, es muy evidente, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Ya sabes que puedes participar si lo deseas, pero en todo caso nosotros nos tenemos que ocupar respectivamente de la recomendación de lectura, que es el turno de esta semana. Y yo ya en lo que entreví, bueno, mira, acabo de citar a mi hija por lo del impuesto del cine. Yo tan pronto te veo Sócrates, estuvimos hablando el otro día con ella, recordarás que te dije lo de Sócrates, es decir, ella es muy socrática, con lo cual mira por dónde, es decir, porque te veo a Sócrates por ahí, pues ¿verdad? Sí, pues sí. Venga, entraré ya. De Sócrates, porque no de Sócrates, nada. Ya. Sí, como no escribe nada, no puede ser un libro de Sócrates. Es un libro sobre Sócrates. Sí, bueno, ya. Esa es la aclaración habitual, ¿no? ¿Verdad? A los malos estudiantes, ¿no? De preguntar las obras de Sócrates. Lo normal es que los libros hayan escrito tal cosa o tal otra, pero Sócrates no. Sí. Es estrictamente oral. En parte porque desconfiaba de la palabra escrita, viene a ser como, claro, la palabra congelada, la que ya está, en fin, a disposición de la autopsia interpretativa del lector, al que no se le puede ni contestar ni discutir, y en parte porque, bueno, su carácter era más de hablar, más griego, en el sentido del gusto por la conversación y por la discusión viva, que por el documento como nosotros fuera el alma, claro. Piensa que en el mito de la escritura, del origen de la escritura, que es un don divino, los egipcios tenían a Tot, que era el dios. Entonces, aunque los griegos lo identifican con Hermes, así más o menos, no deja de ser una cosa un poco egipcia la escritura, y por tanto algo que momifica el pensamiento y que lo conserve, lo hace inmortal, pero al precio de tenerlo congelado y petrificado. Bueno, es muy claro que resultó feliz el comentario de introducción previo, porque fijaos lo que nos acaba de contar Emilio, yo creo que para complacencia general, ¿no? Es que vengo de ver el Museo Egipcio de Berlín, y Tot el Ibis, que era una de sus en fin, representaciones, el ibis o el babuino, pues me dejaron así como muy impresionado. Sí, no, está claro. Viene todavía con la impresión, acaba de, en fin, la maleta no está a la vista, pero está muy cerca. Bueno, en fin. Pues Sócrates no escribió nada, pero dio mucho que escribir. Y de eso nos va a hablar. No solo dio que hablar, por hablar, él, y que pensar, sino también que escribir. Entonces, adelante con ese libro. Es en realidad un conjunto de ponencias de un congreso que se hizo, no sé si en Málaga o no sé dónde, sobre, no todo Sócrates, sino sobre la muerte de Sócrates, el tema, y por eso se llama el libro La muerte del hombre más justo, que es una cosa que se dijo en su momento, ¿no? La ciudad mejor ha matado al mejor de sus hombres, o al mejor de los hombres. La ciudad más justa ha matado al hombre más justo. Y entonces, claro... Disculpa, y por cierto,
ese suceso, con ser cierto, en realidad es a partir de ahí muertes de hombres justos. Sí, pero en realidad hay pocos juicios que hayan suscitado tanto debate. Sí, claro, por la persona que era, claro, por cómo se procedió en los juicios, de lo que llamaremos hoy los aspectos procesales. Yo me refería al simbolismo, ¿no? Sí, y por las repercusiones y las interpretaciones de lo que se cuenta, claro. Por Genofonte o las referencias que hace Plutarco y sobre todo Platón de la muerte de Sócrates, ¿no? Y la influencia que tuvo en Platón y por tanto en la filosofía y en Occidente entero. Sí, bueno, voy a ver si ya no te interrumpo más. A ver, bueno, tú prueba. Pues nada, son distintas ponencias y tratan distintos aspectos. El proceso en sí, eso que trata en la apología Platón, y que, bueno, es una estructura muy interesante, ¿no? Las acusaciones, el procedimiento, la reflexión de Sócrates en voz alta sobre el resultado de la primera de las votaciones condenatorias, porque a él lo condenan por poquito a muerte, después de acusarlo de corrupción de la juventud y de, bueno, una especie de conspiración y falta de... La palabra técnica fue asebeya, la que utiliza Anito, que es impiedad, es decir, falta de respeto a los dioses tradicionales, porque claro, Sócrates sostiene que lo importante son los dioses que están en uno mismo, lo divino en la conciencia es lo verdaderamente importante, no las tradiciones sagradas de la ciudad, lo cual es un problema político, porque las tradiciones sagradas de la ciudad y lo sagrado de la ciudad es la ciudad misma, por tanto ahí hay un problema político. Entonces él se defiende diciendo que, bueno, él es un hombre muy religioso, que venera a los de su ciudad y además tiene algo divino en sí mismo, porque como todos los griegos ha ido al oráculo de Delfos, que le dijo que era el más sabio de los hombres, aunque luego él dijo que no sabía nada. Entonces ahí hay un principio de ironía, ¿no? El hombre más sabio es el que no sabe nada. Y solo sabe que no sabe nada, ¿no? O sea, esos juegos paradójicos de Sócrates. Bueno, el caso es que cuando lo condenan, en la primera votación sale por poquito condenado a muerte por estos delitos de corrupción de la juventud, es decir, corrupción política, diríamos, por enseñar a pensar libremente y despreciar el criterio de autoridad y las tradiciones de la historia ateniense, y por falta de respeto a los dioses tradicionales. Entonces él dice que la pena justa que merece sería una especie de beca, que le concedieran el derecho a participar gratuitamente en los banquetes ciudadanos que se hacían por las fiestas. Esta gracia no les hizo precisamente ningún chiste a los del tribunal, que en la segunda votación lo condenaron mayoritariamente a muerte. Porque, como dice el refrán, vale más caer en gracia que ser gracioso, y Sócrates, pues no cayó en gracia. Y entonces... Cayó en desdicha. Pues sí, en esta segunda votación, pues efectivamente es condenado a muerte. Pero había como la idea sobreentendida de que, por un lado, como era amigo de los aristócratas, que eran sus discípulos, eran básicamente aristócratas de clase alta como Platón o como Critias o estos, y por otro lado, pues porque se lo iban a poner fácil, lo meten en la cárcel y le ponen un solo vigilante y tal, que se escapara, era lo que se pensaba. Y de hecho le organizan la huida, pero él, como era así de pavero, pues dice que no, que... Entonces esto dio lugar a muchas interpretaciones. ¿Por qué no se escapa teniendo la vida preparada, teniendo todas las facilidades? Entonces hay interpretaciones de lo más variadas y algunas se recogen aquí, ¿no? Por ejemplo, la de Nietzsche es porque como era un hombre que había sustituido los valores de la vida por los valores de la vejez y del cansancio y del resentimiento, pues eso demuestra que odiaba la vida y prefería morirse que escaparse. Eso es muy nietzscheano. Es muy nietzscheano, sí. Porque como además era feo, eso quiere decir que era una mala persona. Claro. Y la verdad es que guapo no era. Otra interpretación es que, bueno, mira, a los 70 años, que era como tener 95 hoy, pues irse a empezar una vida nueva en otro sitio, con otra gente, con otras leyes, pues que era como muy cansino y que me tomo la cicuta y se acabó. Y otra interpretación es que es una especie como de chiste malévolo, ¿no? Con que queréis que me escape para decir, fíjate, lo condenamos con razón porque era un mal ciudadano, pues ahora me quedo y me muero y la vergüenza será para vosotros, que es también muy socrático, esa cosa zumbona. Total, que el tipo no se escapa y en el Fedón, sobre todo, porque el proceso está reflejado en la apología de Sócrates, pero la muerte concretamente, condenado a tomar la cicuta por su propia mano,
está en el Fedón. Ahí entonces en la primera parte se describe exactamente pues cómo toma el veneno y cómo le va haciendo efecto, y mientras tanto pues van hablando de la vida futura y de la inmortalidad del alma y de que tampoco morirse es para tanto y que la vida en la vejez está sobrevalorada. Entonces, bueno, es un libro, hay muchos aspectos, ¿no? Sócrates como chamán, Sócrates y si el veneno que se tomó era realmente cicuta o era mezcla de cicuta y opio, porque no era una muerte tan amarga como se esperaba, resulta bastante dulce, y como además se dan los rasgos con el reloj en la mano, bueno, el reloj, una crepsidra o lo que fuera, a las 12 se toma la cosa, a las 12:30 se le parecen los pies, no sé qué, así va la cosa muy forense, pues se duda si realmente fue cicuta o fue una cosa mezclada con zumo de adormideras que ya se habían tomado por otros. En fin, un libro... Zumo de adormideras. ¿Verdad? Qué cosa zumo de adormideras con cicuta. Entonces eso le quitaba un poco los efectos como graves de estomacales sobre todo y vomitivos que tenía la cicuta, pero permitía efectivamente una muerte dulce y lenta al final sin perder del todo la conciencia. Sí. En fin, un libro muy interesante, entretenido, y bueno, tiene la ventaja de que al ser capítulos que son en realidad ponencias hechas para el público, se puede leer, claro, se puede leer, se puede saltar, puedes irte a lo interesante, por etapas, claro. Sí, entonces yo voy a leer alguno de los títulos el primero es Sócrates o la sabiduría demónica, de un filólogo francés. Después está el Sócrates de Aristófanes, el de las nubes, que es el contrapunto un poco burlón del Sócrates serio y admirado de Genofonte o de Platón. El discurso de Fedro en el Simposio, que es el banquete, ¿no? El más famoso de los diálogos, yo creo, platónicos y de lo más importante. Y después Sócrates en las nubes y Sócrates y Alcibíades, la famosa historia del centro del amor como el motor de la filosofía. En fin. Y está nuevo del todo, porque esto es, fíjate, del 15. Es la primera edición, y es una editorial un poco rara, eso sí, que se llama Avarigani Editores, pues, pero bueno, que se puede conseguir con facilidad. Hay que buscarlo. Lo importante es Sócrates, la muerte del hombre más justa. Tu recomendación. Sí. No hay otro juicio tan famoso como este, más que el juicio de Jesús, del que podríamos hablar otro día, porque también tengo unos cuantos libros sobre el proceso. Sí. Pero son los dos juicios que marcaron la historia de la jurisprudencia. Ya no sé si decir esto, pero mientras lo estábamos hablando me estaba acordando yo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues me voy a ocupar yo ahora de una cosa, pero bien diferente. Porque claro, acabamos de inaugurar el verano, llevamos un par de días de verano, de tal manera que, en fin, los calores, ¿verdad?, estas cosas. Las lecturas pueden ser la de Sócrates, ¿por qué no? Una cosa sesuda, reflexiva, histórica. Bueno, pero en píldoras. Moral, en píldoras, en efecto. O bien un libro de viajes, porque claro, parece que supone una cierta iniciación a la vida siempre, ¿no? En este caso... Vivir no es importante, viajar sí. Sí, navegar, que para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Por el agua. Es decir, sí, en todo caso el espíritu es el mismo clavado, ¿no? El mismo. Y es curioso cómo nace esa frase, por cierto, porque... Es de vídeo, ¿no? Sí, pero nace con una intención sobre los mercaderes. Es decir, tiene que ver con mercaderías, que es que tiene su curiosidad. Y acaba teniendo un trasunto poético marcado y filosófico. Sí, pero eso pasa muchas veces. Eso de nada humano me es ajeno, en realidad se refiere al cotilleo. Claro. Pero al final ha quedado en la historia como una afirmación de altruismo compasivo. Así es, así es. Bueno, voy a mi libro de viajes, que hoy recomiendo muy especialmente. Yo este título lo leí en más de una oportunidad, tal vez más de 2 y hasta de 3. Y espero que Dios permita que lo lea alguna que otra vez también. Es un libro, a mí el autor, un catalán, Pla, Josep Pla, con todo lo que Pla supone en la literatura catalana española y con lo que supone el Pla también, digamos, político, que también tiene su curiosidad, político entrecomilladamente, claro, pero de eso no nos vamos a ocupar hoy. El título que tengo aquí, en realidad,
desde el punto de vista bibliográfico, yo lo voy a mostrar a la cámara, pero es poco mostrable, porque desde el punto de vista bibliográfico, en fin, no tiene, es una especie de remedio que la editorial Planeta hace con sus colecciones, y entonces, pues, en fin, es un libro de kiosco. En efecto, lo dices muy bien, está perfectamente definido. Yo tengo alguna otra edición, pero no la encontré. Circunstancia de que, en fin, suele ser ya a veces... Sí, está empezando a ser una pauta. ¿Verdad? Empieza a ser una pauta, aunque en este caso alguna que otra justificación tengo, no voy a explicar por qué, pero vosotros lo sabéis. En cualquier caso, Viaje en autobús, de Josep Pla. Vamos a ver, yo creo que lo mejor es, sin perjuicio de que pueda apuntar alguna otra cosa complementaria, yo creo que lo mejor es que lea algo de lo que en una pequeña introducción él mismo explica. Yo estoy totalmente de acuerdo con es verdad que yo veo con una gran simpatía a Pla desde siempre, porque era una especie, digamos, de payés. Y tiene un punto zumbón escribiendo, claro, que lo aproxima claro, mucho a nuestra manera de ser. Sin la menor, sin la menor duda. Socarrón en el sentido, pero vamos, pero del todo. Por cierto, Boadella, paisano de él, claro, supo pintarlo muy bien a través de su dramaturgia, ¿no? Bueno, pues escríbele aquí. Hay que decir una cosa. Este libro, Viaje en autobús, es eso, es la experiencia vivida en viajes en autobús, Pero ¿en qué autobús? En el autobús de la España inmediatamente después de la guerra. Es decir, es el duro y difícil año 1942. Pero él viaja por turismo, para escribir lo que... No, como el viaje a la Alcarria, ¿o por qué viaja en autobús? No, es decir, vamos a ver, en realidad esto hay que verlo desde la perspectiva del año en que lo escribe, repito, 1942, años sumamente difíciles, duros, pero él se refiere a algo, en cierto modo, muy catalán, los viajantes de comercio. O sea, aquí lo de viajero y viajante, claro, naturalmente, se entremezclan de una manera curiosa, ¿no? Es un navegante de autobús. En efecto. Pero bueno, antes de que me despiste, yo voy a decir, antes, en fin, recuerdo perfectamente una anécdota, un párrafo, en fin, un compañero de viaje suyo, de él, en el autobús, un chico, sobre 20 años, 21, 22, un chico que él muestra como particularmente inteligente, brillante incluso en la conversación, de una cierta inteligencia privilegiada, y que como consecuencia de esto mira para él, para Pla, era un Pla de 50 y pico de años, lo mira de una manera admirativa. Lo reconoce. Sí, digo, claro, habla de una manera admirativa y tiene una conversación muy a la patalayana, pero con esencia y la anécdota consiste en lo siguiente. Hay un momento en el que no recuerdo qué le comenta Pla de una cierta enjundia, ya algo más esencial, y el chico le dice, no entiendo, ¿no? Y Pla se calla, mira, ves como en Galicia, y el chico insiste, y entonces, es que no acabo de... Y hay un tercer intento, me parece recordar, y entonces Pla le dice algo que, por cierto, está en la tradición filosófica, en fin, en el acmé griego, ¿no? en la edad de la plenitud, le dice, no insista, el hombre hasta 50 años apenas entiende. Por cierto, esto es así, se lo digo yo a aquellos que lo de los 50 lo tengan un poquito lejano, es decir, pero es muy divertido creerse lo contrario hasta los 50 años. Bueno, y lo de los 50 hay que decir
que eso del acme griego es los 53, 54, esta edad de la plenitud. Es decir, Mi suegro le decía a su hija, cuando seas mayor comerás huevos. Bueno, Eso también pues, decía mi padre. Cuando seas mayor comerás huevos. Viene siendo la traducción a castellano más... Ahora Sí, ya sí. es difícil decirlo, ¿eh? Los niños no entendieron. Una vez que se lo dije en clase no lo entendían. Claro. Está tan fuera de su... Es que ahora consideración. los huevos tienen un coste comparativamente muy inferior a lo que costaban Es antes. que los niños están mucho más consentidos que antes. Y también, con perdón de la expresión, hay más huevos ahora y más baratos. Sí. Eso también influye. Porque un par de huevos hace 50 años... naturalmente celebro que hayas dicho con perdón de la expresión, porque yo tendría que rectificarte, no estaría yo muy seguro de que hoy haya más huevos. Es decir, bueno, pero esto es otra cosa. En la ¿no? cesta. En la cesta, en efecto. Pero esto es otra cosa. En cualquier caso, escribió Pla, en una brevísima introducción a este libro, dijo: lo esencial para aprovechar un viaje es tomarlo como finalidad misma. Andar por el mundo un poco al azar es muy agradable. Viajar sin tener un objeto concreto es una auténtica maravilla. Él, siento que podría curarme de todos mis vicios y de todas mis virtudes, caso de que tenga alguna. Lo que no podré dejar jamás es mi recalcitrante vagabundaje. Hay que viajar para descubrir con los propios ojos que el mundo es muy pequeño y por tanto que es absolutamente necesario hacer un esfuerzo para dignificar la visión hasta llegar a ver las cosas en grande. Hay que viajar para darse cuenta de que una pasión, una idea, un hombre solo son importantes si resisten una proyección a través del tiempo y del espacio. No hay nada como alejarse un poco para curarse de la psicosis de la proximidad. Casi lo hablábamos tú y yo hace un rato. De la deformación de la proximidad de la que todos estamos, decía entonces, y desde luego digo yo hoy, atacados. Hay que viajar, en definitiva, para aprender, a pesar de todo, a conservar, a perfeccionar, a tolerar. Y a mí me parece que esto es una declaración de principios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Con lo cual, yo creo que más o menos, grosso modo, está esbozada esta recomendación para una lectura de verano y de todo tiempo, pero para una lectura de verano, pero saludabilísima. Es decir, pasaréis un rato excelente, y yo creo que os lo vais a leer de corrido. Viaje en autobús, de Josep Pla, editado por Planeta. Yo creo que es razonablemente fácil de conseguir, ¿eh? Yo creo que sí. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, era Juan José Millás el que dijo, contraviniendo que hay gente que viaja, y como si no viajara, que dijo aquello de que hay gente que viaja para confirmar sus prejuicios. Bueno, no puedo auxiliarte, no sabría yo decirlo, pero en todo caso, claro, a ver, esa frase, de ser así, quien viaje así, es evidente que lo de la proximidad le gusta más. Es decir, lo de ese carácter endogámico de lo local, de estas cosas, ¿sabes? Es decir, lo que diríamos aquí en términos, en su peor sentido, que naturalmente tiene otro muy noble, el ensiebrismo, ¿no? Es decir, ¿entiendes? Es decir, es una cosa así muy... Entonces, no, hay que viajar, es decir, hay que oxigenarse, es decir, hay que... Sí, es algo saludable en viajar, pero yo no creo que hasta el extremo en que se ha vuelto una especie de religión esto de viajar, pero vamos, yo creo que está bien viajar. No, bueno, vamos a ver. Aquí ya estamos fuera del espacio, digo del espacio divulgativo. Y del tiempo. Pero algo, en efecto, iba a decir del tiempo, estaba tentado a decir en el tiempo. Pero yo creo que
con esa, digamos, provocación del comentario, yo creo que no tuviste seguramente intención de provocar, pero bueno, no sé, nunca se sabe conmigo. Pero, en efecto. Pues, hombre, vamos a ver. Viajar, y esto, por cierto, un día podríamos dedicar un programa a viajes, por supuesto. Viajar, lo que se entiende por viajar en el sentido, digamos, de un reconocimiento más o menos como el que acaba de exponer Pla en esa... los viajeros del 19, con todos los inconvenientes, naturalmente. Sea vendiendo Biblia, sea lo que sea. Claro. Yo pienso más bien en el Grand Tour que hacían los de clases, de los burgueses de la clase, bueno, la burguesía. A eso, en eso estaba pensando yo, eso es lo que lo promovía, ¿no? Costumbre que los americanos siguen teniendo. Es en esta fase de estudios que tienen, que nosotros llamaríamos como preuniversitario, antes de tal, muchos de ellos, pero incluso de clases medias, muchos de ellos se cogen un año sabático y se vienen a Europa. Hay un montón de gente que hoy conocemos y te dicen, no, yo estuve en Europa, yo estuve en España, yo estuve en Italia, pero ¿cuándo? Si no te conocemos de tal, no, mi año sabático. Eso lo hacen mucho los americanos. Sí, y los alemanes también. Los alemanes también. Sí. En Berlín, por ejemplo, que se podía vivir de estudiar, era un oficio más, podías tener 40 años, cuando no acabas la carrera, estabas ahí subvencionado por el Estado, era muy corriente que la gente tuviera 2 carreras, y en el medio se iban a lo mejor un año por ahí, por toda Europa. Bueno, el espíritu lo que quería decir es eso, perdón, viajar... Repito, el espíritu del 19 y más o menos lo que glosábamos hace un momento. Viajar no es coger el coche sin más, en fin. Hombre, para viajar además hay que tener una cierta actitud. O sea, viajar para efectivamente justificar tus prejuicios es un error. O sea, lo que es que viajar para, claro. para ver mundo, no para que el mundo te vea. Por eso digo que, en fin, quien lo haga de ese modo... sea o no la cita de Juan José Millás, pero quien lo hace de ese modo es evidente que es así, ese carácter endogámico, localista, en fin, es alguien que realmente no quiere viajar, o sea, no le gusta viajar. Bueno, vamos a ver si hablamos, si seguimos hablando del gobierno. Claro, me gustaría a mí dedicar, porque ya os voy diciendo que por una serie de circunstancias, porque nos hemos tal vez extendido un poco en la recomendación de lectura, o por lo que sea, el tiempo, en fin, tiende a reducirse, ya sabemos cómo es. En fin, es una cosa así muy inexorable. Como apuntamos algo de economía y hacienda, a ver si nos podemos referir ahora a eso que comentábamos de trabajo, migraciones y seguridad social, es decir, porque claro, ahí tenemos, por ejemplo, las pensiones, que es una cosa, es decir, importantísima desde todos los puntos de vista. Ya lo tratamos una vez. En efecto. Entonces, se habla de la renovación del Pacto de Toledo, renovación del espíritu del Pacto de Toledo. Vamos a ver si las pensiones pueden subirse. Ya, en fin, yo naturalmente estaría encantado, no lo digo, es decir, lo digo en general, ¿no? Es decir, pero claro, las cosas no pueden ser medidas irresponsables, es decir, entonces vamos a ver en qué medida entiendes tú que sería razonablemente posible, y luego, de otra parte, la industria, por aquello de lo que afecta en el caso de las fragatas a Ferrol, es muy importante que, en fin, que nos refiramos a esto. Así que venga, ve contándonos algo y vamos apostillando aquí lo que nos parezca. Sí, con las pensiones tenemos el problema que tenemos, ¿no? El sistema ahora mismo es deficitario, tal y como lo tenemos en España, es deficitario. Podemos comentar que en otros países lo entienden de otra manera, en otros países parte del dinero que pagan las pensiones sale directamente de los impuestos, y en esta línea podemos intuir, porque claro, es muy pronto, este gobierno lleva pocos días, pero sí que hay cosas. El Partido Socialista encargó un estudio general sobre estas cosas a una serie de expertos, estudio que se conoció a principios de este año, y ahí señalaban varias cosas. Señalaban, por ejemplo, el hacer algún impuesto finalista.
¿Qué es un impuesto finalista? El que dedica los ingresos solamente a una cosa. Normalmente lo que hacemos en España es cogemos el impuesto de la renta y todo va al mismo saco, y de ese saco se va cogiendo dinero para los distintos apartados. Hay muchos países que tienen este tipo de impuestos, ¿no? Entonces podríamos pensar en que este gobierno probablemente estudie por lo menos un impuesto finalista a la banca, que ya lo han comentado, y a lo mejor alguno más. Hay más posibilidades. Una de ellas es... De todos modos, disculpa, es impuesto finalista a la banca, porque a mí me extraña mucho que la banca sin más diga, hombre, encantado. Por supuesto, yo tengo un sentido altruista de las cosas y adelante. Por eso me hace banquero. Me extraña. Entonces quiero preguntarte... ¿Cómo se podría hacer? No, claro, no. En todo caso, ¿qué repercusiones posibles para el cliente de la banca? Porque, yo me las imagino, ¿eh? Las repercusiones para el cliente me las imagino. Claro, sí. No, yo también, pero a ver qué nos dice. Eso está claro, ¿no? Sí que es verdad que depende de qué cosas, porque la banca hace muchas operaciones, habría que ver exactamente, es demasiado aventurado señalar cómo podría influir, obviamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias de un banco. Es un gasto, es un dinero que sale... Es que además es un gasto importante, digo, lo que nos ocupa. Habría que señalarlo. Concepto, sí, ¿no? que es verdad, bueno, vamos a ver, hay... No sé qué, en fin, cuantitativamente, qué impuesto sería. ¿Cuánto supondría la banca? Pues es lo mismo que te graben un 0,5% que un 4%. La cuestión, claro, una, obviamente, cuánto, pero otra, ¿a qué? Entonces, os pongo un ejemplo de algo que no tiene mucho sentido. La bolsa y los mercados de capitales, de compraventa de divisas, por ejemplo, comprar dólares, comprar yenes, cuando se crearon para que la gente, sobre todo los países y las empresas, pudiesen, oye, yo voy a comprar una cosa en Japón, pues tengo que comprar yenes, voy a la bolsa de los yenes, compro yenes y voy a Japón y compro esta cosa, ¿no? Hoy, de cada 1000 operaciones que se hacen en estos mercados, como mucho, una es de economía real. Quiere esto decir, una que sirve para algo real, de movimiento de algo físico. Hemos comprado unos botellines de agua y los movemos. Todo lo demás es, según cómo se mire, o especulación o inversiones financieras o intentar unos ganar dinero con otros. Entonces, una de las posibilidades sería poner un impuesto mínimo, pero cuando digo mínimo hablo de céntimos o de milésimas de punto, sobre esas transacciones, que no tienen impacto en la economía real, o no directamente, porque claro, todo lo que es dinero tiene impacto en la economía real. Entonces podrían ir por ahí los tiros. Otra posibilidad es que con la recaudación de las cotizaciones sociales, de los salarios, más o menos el Estado ingresa unos 10.000 millones al año. Y una de las cosas que se pueden hacer ahí es que resulta que esas cotizaciones tienen un tope. A partir de 2.000 y muchos euros de salario, 3.000 y poco, ahora mismo no recuerdo, estoy pensando en 12 o 14 pagas, a partir de ahí no se paga más cotizaciones sociales. Da igual que ganes 1.000, que ganes 10.000, es decir, da igual, perdón, que ganes 3.000 y algo, donde está la línea, que ganes 30.000 euros al mes. La cotización social ahí tiene un tope. Entonces también se comenta la posibilidad, como se dice en el argot, de destopar, de quitar ese límite, y eso supondría unos 3.000 millones al año, que también sumarían para las cotizaciones. Y la última cosa es que tenemos un grave problema de pirámide poblacional, que lo comentamos, como tú decías el otro día. Y sobre todo empieza ahora, porque la generación de los años 60, el boom que tuvimos ahí, esas personas se van a empezar a jubilar dentro de muy poquito. Entonces necesitamos que crezca con juventud, sea como sea, que crezca la base de trabajadores, ¿no? No, sin duda, claro. En el periodo que va, más o menos entre hace 15 y hace 10 años, se incorporó más de 1,5 millones de cotizantes no nacidos en España, y necesitamos, a corto plazo, nos viene muy bien otro empujón de ese tipo, ¿no? Nos viene muy bien otro empujón de ese tipo. Y después señalar una cosa que además saltó esta semana, a principios de esta semana, la noticia. Este ha sido el peor año de nacimientos en España, desde que se conoce. El peor año, 2017, el peor año.
Y la comunidad autónoma con peor saldo vegetativo, diferencia entre nacimientos y fallecimientos, fue Galicia. Entonces ahí España sobre todo, no tanto Galicia, porque la seguridad social es una caja única. Lo que se ingresa, para entendernos, en comunidades más pujantes, como puede ser Euskadi, Cataluña, Valencia, etcétera, todo va al mismo sitio y le paga la pensión a todos. Obviamente Galicia, que tiene una proporción de un trabajador por cada jubilado, sería incapaz de pagar las pensiones, ¿no? Pero a nivel España tenemos un problema grave que debemos buscarle la solución. Una, incrementando los ingresos por estas vías que este gobierno puede estar pensando, y otra, hay que incrementar la cantidad de gente joven que tenemos en este país. Bueno, lo del crecimiento de la población está unido a políticas. Claro. Bueno, más bien a ausencia de políticas. Hombre, ya hablamos alguna vez de motivos ideológicos. En efecto. Pero bueno, también... Lo dijimos otras veces, pero no está de más volver a decirlo. González Requena, que es un catedrático de comunicación de Madrid, Sí. pues en un libro que se llama El texto y el abismo, que es un libro de entrevistas, un libro muy sencillito de leer, dice que el problema de la sociedad europea es el narcisismo. Él ha leído mucho Freud y entonces aplica categorías freudianas. Sí. Es el narcisismo de la población europea, que no soporta en fin, ningún reproche, ninguna resistencia y nada que se oponga a sus deseos. Y él achaca a un exceso de narcisismo el hecho de estarnos extinguiendo, es decir, de que no se reproduzca suficientemente la gente. Sin duda, eso es de una gravedad, pero mayúscula, desde referencias éticas... Y eso yo lo relacionaba, ¿te acuerdas?, con el retroceso de la religión y su mandato divino de crecer y multiplicaos. Claro, sin duda. Y por cierto, cualquier día próximo, a ver si tenemos oportunidad de abordar esto con persona a propósito, porque esto es para un debate que hay que ver, ¿no? Bueno, en cualquier caso, se entiende perfectamente lo que dijo y es largo técnico, pero hay que ver destopar. Sí, hombre, es interesante meter, perdonadme, de vez en cuando una palabra que no la busquen ustedes en el diccionario. No, claro, bueno, es que no tiene pinta de existir. No tiene pinta, ya puedo meterla. Ya sabes que lo digo por la vía del humor. A lo mejor sí. Pero mira, no tardarás. Pero sí que es verdad que si uno se lee determinadas cosas se va a encontrar ese palabra. Claro. En más de una ocasión, y además es muy gráfico, porque hay palabras inventadas perfectamente de estopar. Sí. No hace falta explicarlo. No, desde luego. Ya empecé por ahí. Bueno, vamos con lo de la industria. Industria, comercio y turismo, así ahora esto asociado. Sí. Es también otra mujer, Reyes Maroto, una profesora de la Universidad Carlos III. Yo creo que intelectualmente solvente, pero de la que no tenemos reconocimiento de experiencia, ¿no? Y bueno, y detrás de eso, pues las fragatas que decíamos hace un rato, en fin, a ver, bueno, lo de las fragatas era un asunto prácticamente hecho, pero como muchas cosas prácticamente hechas y muchas que tienen que nos afectan aquí en la... Pero lo de prácticamente hecho lo digo con toda la contundencia de la frase. Correcto. Porque era, claro, es que esto es muy importante. No, es decir, bueno, no está escrito en el presupuesto, pero están los dineros en el presupuesto, los dineros suficientes como para ponerlo en marcha. Es que a ver si nos entendemos, son 10 años de trabajo para Ferrol. Correcto. 10 años de trabajo para Ferrolterra, para Galicia en definitiva. Sí, decir, también para Andalucía, para San Fernando, para Cádiz, y por extensión para España, pero 10 años de trabajo, que vamos a ver, 10 años es un periodo lo suficientemente importante como para prever futuro. Bueno, tú sonríes con cierta malicia, pero yo sé por qué. Sí, por un detalle. Es decir, ya lo comentaremos en otro momento. Pero sí que es verdad que lo de las fragatas, teóricamente, en estos presupuestos que este gobierno ha dicho que quiere mantener, por cuestiones varias, incluida la cuestión operativa, y ahí están.
ahí están, como tú decías, es trabajo para 10 años y además no solo eso, sino también que al hacer la primera, que realmente la primera es de largo la más importante, porque al hacer la primera nos adelantamos, lo hablaba con uno de los trabajadores de más experiencia de Bazán, de Navantia, para Ferrol. Sí, bueno, en el argot. Sí, claro, esto se entiende casi mejor que destopar, me parece. Sí, desde luego. Es un salto grande de 2 o 3 décadas en cuanto a tecnología. Estamos hablando de un buque que es capaz de trabajar con la 10ª parte del personal que las anteriores fragatas. Entonces, ¿esto qué haría? Haría que nuestros astilleros de repente, a ojos del mundo, se convirtiesen en unos astilleros capaces de producir unos elementos. No entramos en la cuestión ética de si se necesitan más máquinas o menos máquinas de guerra, pero sería muy importante. Pero señalo, y se lo digo a todas las personas que puedan estar pensando en qué pueden hacer o qué no pueden hacer, que ahora mismo Ferrolterra no tiene la mano de obra cualificada necesaria para los próximos 10 años. No lo tiene. Es decir, a mí me sorprende enormemente que la Universidad de Ferrol, que tiene tiene varias ingenierías, una de ellas mecánica, por ejemplo, con un índice de colocación de sus estudiantes maravilloso, y que le sobran plazas. Es decir, nos estamos perdiendo, por ejemplo, el IES de Ferrolterra, el antiguo Marqués de Suances, acaba de poner en marcha un módulo de carpintería de camarotes de barcos. Unos estudios, perdón, no es un módulo, son unos estudios que no existen, parece ser, en toda España. Vamos, yo soy joven y estoy en edad de tal, me lanzaría de cabeza a esos estudios, porque vuelvo a decir, hoy por hoy, hablas con la gente de recursos humanos de Navantia, no hay trabajadores suficientes para lo que viene, y además teniendo en cuenta que se tiene que producir una sustitución de los trabajadores mayores, que a lo mejor le faltan determinadas cuestiones técnicas que vamos a ver, porque tenemos una plantilla envejecida dentro de los astilleros, y va a haber ahí muchísimas oportunidades de trabajo. Desde aquí podemos animar a los jóvenes, o incluso no tan jóvenes, que vayan por ese camino, porque va a haber trabajo. Iba a invitar a eso, ya lo estás haciendo tú, camarotes de barcos, qué vocación, casi de cine. Qué nivel de especialización, ¿verdad? Sí, en la cualificación laboral. Fijaos que muchos camarotes de barcos, yo tuve un buen amigo en el sur de Galicia, los años que vivía allí, que trabajaba en unos pequeños astilleros de la Ría de Vigo, privado, que se dedicaba a eso, claro. Una de las claves es que, bueno, primero, las condiciones de salitre, de humedad, tal, es decir, eso tiene que tener unos acabados mucho más buenos, digamos, que una casa normal, ¿no? Claro. Y después que las paredes no son rectas. Sin duda. Bueno, es que la arquitectura de un barco es una cosa realmente, en fin, ¿verdad? Más liosa. Sí, pero que resulta atractivísima, impresionante. Sí. En el Museo de la Marina, ahora que me acuerdo, yo llevé a mi sobrino a ver el museito este que hay ahí, y tienen un camarote perfectamente reconstruido, se supone que es un camarote, no sé muy bien de qué año, pero perfectamente, donde todos los muebles están tan ajustaditos al espacio, donde todo encaja tan bien y se abre y se cierra. Claro. A mí me gustó mucho ese camarote. Hicimos fotos ahí al camarote este. Pues necesitamos profesionales capaces de hacer eso. Bien, bueno, pues queda dicho. Vamos a ver, ya como apunte, digamos, final, ¿verdad? Bueno, decir que en Agricultura, Pesca y Alimentación, lo comentamos hace un rato, hay un ministro, esta vez hombre, Luis Planas, un hombre, te lo decía hace un momento, de una inteligencia probada, que esto es muy importante, pero por una consecuencia feliz, culto, voy a repetir, culto, claro, eso, en fin, es casi, ¿verdad?, noticia, ¿no? Sí, hay que decirlo. Claro, y además experto, pero bien experto en todo lo que atañe a su cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación. Experto además en cuestiones europeas. Yo creo que es otro de los ministros, en fin, especialmente, pero claro,
porque las cuestiones no terminan por tener un final feliz y mucho menos edulcorado, pues claro, decía hace un momento que estábamos hablando demasiado bien del gobierno, bueno, vamos a poner el apunte final con un tono crítico, marcado y desde luego bien ganado. No tengo que decir que nunca tengo, en este caso tampoco, nada en lo personal para con nadie, sino para con su gestión pública, que naturalmente es el dinero de todos y desde luego, sobre todo, más allá de los dineros, de los presupuestos éticos, de las referencias ejemplares y todas esas cosas. Bueno, pues la misma persona que nombró, digamos oficialmente, a todas estas ministras y ministros de los que acabamos de hacer elogio cumplido, pues puso en la vicepresidencia nada menos, porque claro, esto es así, una a Dios y otra al diablo, o más o menos así, ¿no? Y de ministra de Igualdad a Carmen Calvo. Carmen Calvo, que es una persona, eso sí, de experiencia. Ya veremos de qué experiencia. Ahora sí, consejera de Cultura en la Junta de Andalucía, ministra de Cultura con el gobierno de Zapatero. Este es un programa de cultura, por eso hablamos de cultura. Pero claro, y enseguida te explico por qué estoy aludiendo a esto, a ti no te lo tengo ni que explicar. Esta mujer, esta vicepresidenta y ministra de Cultura, Carmen Calvo, es la de que dijo que había sido cocinera antes que fraila. Ya empezamos. Atribuyó al español, a la lengua española, como que es una lengua plagada de muchos anglicanismos. Ave María Purísima. Oye, que muchas gracias, porque es lo que conviene, es lo que conviene. Bueno, en cuanto a que el amor romántico es sinónimo de machismo, ya lo hablamos no hace tanto. No, pero lo que me interesa subrayar, y por eso lo cito, es algo que ya a ti te va atañendo de una manera particular. Y es que dijo en su momento, en lo que es una convicción personal, estoy seguro, pero convicción personal en la práctica cotidiana, y que desde luego está en un cierto imaginario, digamos, de las ideas de izquierdas, de según qué izquierdas, es la frase siguiente: el dinero público no es de nadie. Claro, pues que me lo a den. ver, Que me lo den. No, claro, que te lo den, en efecto, no te lo van a dar, No creo, pero ¿verdad? así ellos lo administran como les parece. Claro, el dinero público no es de nadie. Esto es tremendo. Esta persona es vicepresidenta y ministra de Igualdad. Yo lo de la igualdad a la que se referirá es que no quiero ni pensarlo. Bueno, no tengo que decir que naturalmente, bueno, es que me resisto casi a tener que aclararlo. La igualdad entre hombres y mujeres, pues claro, Carmen, naturalmente, no es eso de lo que estamos hablando. Yo tengo una hija, la pongo como ejemplo directo, que es muchísimo mejor que muchos hombres, que yo el primero. No se trata de eso, pero es que es tremendo que la convicción del dinero público, que no es de nadie, claro, es que estamos ahora mismo hablando de pensiones, de fragatas, de industrias, de economía, de tipos impositivos. Claro, en manos de que el dinero público no es de nadie. Y ya, oíste, estamos ya os dije que al final, fíjate tú qué toro te mando, pero venga, el dinero público no es de nadie. Hombre, nos falta contexto. A mí me falta el contexto. No conocía esa frase de la vicepresidenta. Vamos a ver, de la frase me hago cargo yo. Correcto. Ninguna responsabilidad a ti. No, por supuesto. Claro. Bueno, lo dijo con carácter público. Es decir, Correcto, no es, pero hay que... O sea, que no se lo dijo a nadie tampoco, ¿no? En efecto,
Muy bueno, muy bueno. Habría que Bueno, saber bien inspirado, además. de dónde venía y a dónde iba con esa frase. El dinero público no es de nadie, hombre. No es de nadie y es de todos, depende de cómo se mire, ¿no? Entonces me resulta complicado comentar su intención, porque no la conozco. Lo que sí es verdad es que con el dinero público lo primero que debería de tener un administrador, un gestor, y estoy pensando desde la gestión municipal hasta las más altas instancias, lo que tiene que tener claro es que al dinero público tenemos que sacarle el máximo rendimiento, porque le cuesta mucho a la gente desprenderse de él y es terrible. Por poner un ejemplo, Julio, a mí me lloraban los ojos viendo, y me siguen llorando, ahora menos, un poco menos, viendo todas esas inversiones o todos esos gastos que hemos visto en infraestructuras, muchas de ellas inútiles, otras muy necesarias, pero sobre todo, ya no tanto que después se vea, que no vea, sino que a mí me duele mucho que no se diga, vamos a gastarnos 100 en esto, de acuerdo, y nos vamos a gastar 100 en esto para esto, y nos va a costar en los próximos 20 años mantener esto, nos va a costar esto, y como hemos gastado 100 y hemos gastado 500 en el mantenimiento, estos 600 sí, de acuerdo, pero esto le genera a la sociedad, o le genera al ayuntamiento, o le genera al barrio donde se está poniendo, le genera tanto. Eso es fundamental. A mí, muchas veces cuando veo propuestas, y ahora se acerca momento electoral, falta un año para las elecciones municipales, europeas y autonómicas en muchas autonomías, cada propuesta que me hagan, díganme para qué. Porque a mí me dicen, vamos a hacer un teatro. Hombre, bien, yo soy aficionado al teatro, voy al teatro, bien, pero ¿con qué lo van a llenar? ¿Cuántos días va a abrir al año? ¿Cuál es el teatro más cercano que tengo, ¿no? A lo mejor resulta que sí, que hay un proyecto muy bueno y ese edificio se va a abrir 250 días al año. Pues entonces sí, aplaudo, ¿no? Pero es terriblemente preocupante, y ahora que vienen elecciones vuelvo a decirlo, que a lo mejor se presenten personas con nula capacidad de gestión, nula capacidad de ideas, y por eso esa frase de Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie, tenemos que ser muy conscientes mucho miedo de que me falta el contexto. Yo no puedo, claro, vuelvo a decir, no puedo opinar sobre la intención. Además tenemos la experiencia de cuánto dinero se tiró en pura vanidad. Claro. Sobre todo en temas municipales. Cosas que... Claro. Sí, vamos a ver, lo que no acaba... digamos ya amiguismos y similares. No, y a veces... Prebendas para los de tu cuerda. Y a veces, y es una pena, y por eso este espacio es terriblemente importante desde mi punto de vista. Muchas veces a ti te dicen, oye, vamos a hacer tal obra en tu ayuntamiento, en tu barrio, y tú dices, estupendo, claro que quiero que se haga en mi barrio, pero ¿para qué? A lo mejor resulta que la cuarta parte de ese dinero mejor gastado es mucho mejor para el barrio. Claro, lo que nos está diciendo a modo de corolario, en fin, Miguel, apostillado de una manera brillante por Emilio, es que el dinero público no solo no es de nadie, sino que es de todos, y precisamente por ser público hay que tratarlo con mucho mayor escrúpulo, con mucho mayor escrúpulo, con mucho mayor respeto, con mucha mayor consideración. Y por lo tanto, teniendo conciencia de que el gestor político de ese dinero público es el gestor político que yo, naturalmente un yo universal, le condiciono precisamente para su actividad, y él tiene que saber que solo es un gestor político que está a mi servicio, con mi dinero. Entonces, en consecuencia, está muy claro, el dinero público es de todos y hay que tratarlo de una manera respetuosísima y escrupulosísima. De eso se trata. De eso se trata. Y quien se crea que el dinero público no es de nadie, solo por esto tendría que estar incapacitado para ejercer ninguna función pública. Bien,
pues aquí tenemos que dejarlo, porque el tiempo ya se sabe. Nos alcanza. En efecto, sobre el tiempo, en fin, Bergson, y qué te voy a decir, ¿verdad? Sobre el tiempo tendríamos que dedicarle un espacio un poco a de fondo. tiempo. En efecto, un poco de tiempo, un poco de tiempo. Bueno, pues eso, que tenemos que dejarlo aquí, porque ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy, que tantas veces referimos en este programa a Borges, a mi admirado Borges, y el tuyo, creo que también, Sí. pues me dije, hoy unas poesías de Borges. Pero además, como coincide que Emilio venía de su experiencia alemana, como repetidamente se dijo aquí, pues dije, bueno, yo voy a complacer a Emilio con un poema de Borges que sé que le va a gustar por el trasfondo, por su título y el trasfondo que trata. Porque dentro del polifacetismo intelectual y de la curiosidad filosófica de Emilio, pues entre otras cosas está el gusto por el tango. ¿Es así o no? Pues sí, pues sí. Claro, que un día tendríamos que arrancarnos aquí. Y otras milongas. En efecto, y otras milongas. Pues bueno, hay un poco de espacio para lucirte. exactamente, exactamente. No, pero no era tanto lo bailable como lo cantable de lo que estábamos pensando, ¿verdad? Micro suficientes. Exactamente. Bueno, pues en efecto, del tango y de la milonga se ocupó Borges cumplidamente. Y el poema que hoy voy a leer se titula precisamente El tango. Claro, hay que hacer alguna que otra aclaración. Me refiero a los criollismos, a las frases, a determinadas palabras, ¿no? Que naturalmente por razón de la agilidad del poema, pues parece que no debo de pararme. Pero, por ejemplo, matadores son los corrales, en el caso del criollismo. Valvanera, pues es un barrio de Buenos Aires, y así otros, ¿no? Así otros. Un concepto que seguramente es conocido, pero que en todo caso debo de hablar, son los cuchilleros. Los cuchilleros es esa especie de hombres que no mujeres, es decir, no digo que no pueda haber alguna cuchillera, pero en general no, sobre todo en la tradición del siglo pasado, ¿no? De finales del XIX, principios del XX, cuchillero es, se entiende, el que hace uso fácil del cuchillo ante cualquier eventualidad y lo maneja con destreza, ¿no? Bueno, pues así un poco. Vamos pues con el tango que voy a leer de esta edición, por cierto, de Poesías de Borges, de la editorial Capelús, que no diré yo que sea una rareza, es una editora bonaerense precisamente. Lo voy a mostrar a la cámara por aquello de la curiosidad, ¿no? Editorial Capelús, Poesías de Borges, recomendabilísimo. Esta es una edición, en fin, que tiene ya sus añitos. Pues, ¿de cuándo es? Pues del 77, en fin, no es demasiado, pero en fin, ya va teniendo sus años, ya está crecidita. Bien, vamos pues con el tango de Borges. ¿Dónde estarán, pregunta la elegía, de quienes ya no son como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía? ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio,
una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron. Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que, a modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, muraña, ese cuchillo de Palermo? Y ese Ibarra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano, el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se amila en el olvido, una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios, cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy más allá del tiempo y de la aciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de esos tangos de Arolas y del Greco que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parca. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. Que solo es tiempo, el tango crea un turbio, pasado y real, que de algún modo es cierto, el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Hay aquí una aclaración a pie del poema que me parece de citar, y es que el espíritu de todo cuanto acabo de decir, dice, Borges renueva en el tango el antiquísimo y clásico tema de Lubisunda, origen bíblico, libro de Job, que pasa de la literatura latina a la medieval española con Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. De ahí las preguntas, ¿no? En fin, ese tono elegíaco, ¿no?, que se citaba de principio. Bueno, Borges es siempre Borges en todos los sentidos. ¿Te gustó? Sí, me gustó. El Borges del tango. Tú también Yo escuchaba, bailaba y escuchaba mentalmente. Realmente, bueno, lo has leído fantástico, ¿no? Pero sí que es verdad que Borges lo veía. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues cualquier día nos arrancaremos, Emilio y yo, con la voz bien probada, bien timbrada, ahí con algún que otro... Y el malevaje extrañado. Me mira sin comprender. Por Dios. Yo creo que pónganle un foco, pónganle un micro. Esto ya es una introducción y desde luego, en todo caso, un final magnífico para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Y bueno, se acaba también, naturalmente, aquí hoy, este crisol de cultura de este sábado
23 de junio de 2018, con el verano, como dije hace un rato, en fin, recién puesto en marcha. A ver si con buenas vibraciones, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación, por tus comentarios. Ya sabes que siempre es un placer. Así que a la vuelta del verano, más o menos en algún momento del mes de septiembre, seguramente, si te parece, nos volvemos a encontrar. Oye, pues un placer estar hoy ¿hoy qué es? 23. 54 de mayo, ¿no? Hoy sería 54 Ah, 54, sí, por aquello del ensayo. Exactamente, por aquello del parece ensayo, sí. que nos hemos podido Parece quitar que sí. el ensayo, aunque Sí. yo no lo alejaría demasiado Sí, bueno, del armario. ya conocéis el comentario de Fernández Flórez, que no sé si alguna vez cité aquí ya, pero en todo caso lo digo de nuevo porque es de oportunidad, cómo definía el verano en Galicia. Bueno, en concreto en Coruña, que era lo suyo, ¿no? Claro. Entonces dejó una frase para la historia dentro de su tono, en fin, de humor tan singular, tan particular, cuando dijo aquello de que este año el verano en La Coruña cayó el jueves. Está bien. Sí. Bueno, esperemos que esta vez, en fin, se estire un poquito Se más, alargue un ¿verdad? poquillo, sí. Y nos regale unos cuantos días más, ¿verdad? En todo caso, pues eso, yo muy complacido, en fin, ya te convocaré como de costumbre, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo la línea Me habitual. siento un poco como típico, pero cambiando un poquito la frase. Hemos hablado del gobierno. Así es. Bueno, muchas gracias a ti, Emilio, bienvenido de Alemania. Y el próximo sábado vamos a hablar de un asunto muy interesante, pero que por razones de, en fin, de acomodación al discurso, de matices y demás, ahora mismo no voy a citar, y así pues quedáis un poco en suspenso, ¿verdad? Pero, bueno, más bien en suspense, que es lo que le cuadraría, naturalmente, ¿no? ¿Qué es palabra esta que mueve a equívoco? Un galicanismo, ¿no? En efecto. Bueno, pero bueno, no es por este motivo, sino por cuestiones otras de matiz, ¿no? Pero en todo caso, un programa particularmente atractivo, desde luego, desde nuestro interés y, en fin, y nuestra declaración de principios, ¿verdad? Así que, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi entera gratitud acostumbrada por vuestra presencia cada sábado, fidel y cómplice y crítica con Crisol de Cultura. Por otra parte, ya sabéis, si en este momento, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se va a emitir una interesante película seguida de animado coloquio. En fin, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Con repetición el domingo, como es también habitual, entre 7:30 y 8 de la tarde, según obligados ajustes de programación, y ya después en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. Así que, lo dicho, que nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Heartbreak.